Hola a todos. Hoy va a ser un episodio bastante, bueno, no tan corto, pero vamos a ir siempre como que al punto. El tema de hoy va a ser sobre la sexualidad. Gerson, Ok. ¿tú qué opinas acerca de este tema? Bueno, creo que primero el tema es complejo y lo vamos a abordar tal vez desde una perspectiva un poco distinta, diferente. Y vamos a hablar sobre, primero, cómo es que lo entendemos. Creo yo que hay dos ideas en general. La primera es como esta más conservadora, tradicional, malentendida, ¿sabes? En donde prácticamente las personas creen que no deben de hablar sobre eso, que es como un tabú. Y literalmente es, no hablo nada. Digamos, mejor no te hablo de nada, ni siquiera hablando del factor más que todo del cuerpo, en el sentido de cuáles son tus partes íntimas, etcétera, etcétera. Incluso es nula, ¿sabes? Esa información. Y el otro lado es como digamos, que creo yo que también está mal, que es este lado progresista liberal, que es más reduccionista a mi parecer, en donde todo lo que se habla de la sexualidad como tal solo se enfoca netamente en el acto sexogenital y en el placer del acto como tal, ¿va? Pero no sé qué opinan sobre eso, ¿verdad? Ok. No, primero pues siento que, bueno, no siento, lo que vos decías, así es un tema bastante controversial hasta cierto punto. No sé por qué a la gente le da miedo hablar sobre algo que es importante para las personas de entender cómo funciona. Y creo que lo pintan de una manera muy, no sé, muy extraña. Pero al final el entender esto de la sexualidad creo que nos puede abrir demasiado, em, no sé si es la mente, pero podría evitarnos acometer ciertas faltas hacia nosotros mismos. Ok, bueno, y esto de las faltas que tú decís, digamos, creo que se da por dos, digamos, se dan en los dos lados, ¿sabes? De las dos posturas que te digo radicales. Digamos, por un lado, si es tradicional conservador, la persona como no tiene información, prácticamente tampoco se cuida, embarazos a temprana edad, etcétera, etcétera, o enfermedades de transmisión sexual, o no saber cómo reaccionar ante lo que sucede como tal, ¿sabes? Digamos, no entender en sí qué es la sexualidad, no hablar sobre esto, hace que cuando llegas, por ejemplo, a un acto sexogenital, tengas un problema de no saber cómo sobrellevar la situación. Entonces, tendes a actuar de forma inadecuada o de gestionarlo de forma inadecuada prácticamente. Y el otro lado, que creo yo que es una idea muy liberal en donde prácticamente no hay respeto hacia ni siquiera tu propio cuerpo y en donde crees que solamente con cuidarte, en teoría te estás cuidando en el sentido de usar un preservativo, etcétera, etcétera, cuando realmente no es así, ¿sabes? Digamos, al final lo que decías es también, debemos de entender que la sexualidad como tal es también parte de respetarme a mí mismo, de respetar mi propia dignidad como tal. eh, y no solamente es el puro hecho, vamos, de entonces no importa nada en la vida, va, y sea como sea, ¿verdad? No, y sí, también respetar la dignidad de la otra persona, porque creo que lo que vos decías, la dignidad de uno mismo, pero no solo también es pensar en uno mismo, sino también pensar en qué daño vos le puedes ocasionar a la otra persona, porque no sabemos ni siquiera cómo están los demás. Entonces, el entender este tema nos hace no solo abordar en tener más paz y tener en mente qué acciones sí tomar y qué acciones no debo de tomar, porque esto me lleva a una enfermedad o esto me puede llevar incluso a, no sé, quedarme endeudado con muchas cosas, Ok, porque es algo ¿qué pasa? que pasa a vos, lo que vos decías, los embarazos a temprana edad, Ujú, que afectan que económicamente, afectan lógicamente. Ujú. económicamente y muchas veces las personas a las que les ocurre esto es un golpe muy duro. Ujú. Que por cierto, también creo yo que eso tiene que ver mucho con cómo entendemos en sí a la sexualidad, porque yo te ponía las dos posturas,
pero, digamos, ya nos vamos de forma más específica a una definición como tal, deberíamos de entender la sexualidad bajo un ámbito, primero, humano, en el sentido de entender de que nosotros estamos prácticamente compuestos por estas tres partes que hemos mencionado, de el factor biológico, el factor psicológico y el factor espiritual, que prácticamente todo, digamos, el acto como tal sexual en el sentido de la sexualidad es prácticamente algo integral, es decir, es parte constitutiva del ser, constitutiva de la persona, en donde la persona prácticamente se vincula de las tres formas, biológicamente, psicológicamente y espiritualmente, pero también debemos de entender de que la sexualidad no puede solamente reducirse como tal a el acto mismo de tener relaciones sexuales o sexogenitales en este caso, sino que se tiene que entender como una expresión del ser, es decir, el cómo muestro yo mi afectividad, el cómo yo mejoro mis vínculos con las demás personas, el cómo yo trato a las demás personas, qué les digo, por qué se los digo, ¿sabes? Digamos, cuando se entiende de esta forma integral, entonces te das cuenta de que estamos muy dañados a nivel social. Porque imagínate, digamos, estamos en un mundo actualmente que está muy hipersexualizado. Digamos, entras a TikTok y pum. Entras Entras, a entras lo a que los era shorts Twitter de YouTube y ta. y Entras tal. a Twitter. A veces el algoritmo de Instagram Ajá. se Digamos, vuelve una... es, es un caos, va. Y el problema también está en que, digamos, sin irte tan lejos, eso es lo que te lanza el algoritmo y después todas las personas lo hacen. Digamos, termina siendo un acto replicado en donde hay cualquier cosa te puede hacer prácticamente no tener control de sí mismo, que creo que ahí es donde vamos a meternos también en el tema exactamente de la castidad, va. Que al final la castidad termina siendo una respuesta también, digamos, dejando el lado religioso a un lado por el momento, termina siendo tal vez una respuesta a esta hipersexualización que vivimos en los medios y esta respuesta al dominio otra vez propio del ser humano. Porque hace cuenta es que al final nosotros estamos acostumbrados a mucha dopamina. Sí, creo que podríamos decirlo que todos los días estamos con un pico alto de dopamina como tal. O incluso lo buscamos porque ya sentimos que no estamos rindiendo en el día. Vamos. Digo, necesito sentirme extasiado porque si no, no voy a rendir. Exacto. Y eso te pasa con todo, digamos. Y por eso es de que Sí, yo sí, lo sí, decía. no solo con esto. Ajá, por eso decía que era de una forma más integral, porque la gente piensa que entonces, por ejemplo, cuando hablamos de castidad es solamente decirle no a las relaciones sexogenitales, cuando prácticamente es entender, digamos, comprender que necesitas autodominio de ti mismo. Digamos, cuando te das cuenta de que no te autodominas, cuando no puedes decir un no, cuando eh, te dejas llevar por una pasión, por un placer, porque prácticamente esa es la respuesta de la castidad, va a decirle no al placer prácticamente, y no con el fin este de solamente ganas de decir que no, sino con este fin de tener autodominio propio, va. No, y es un no justificado, Ajá. porque ese no te puede librar de muchas cosas. Creo que al final la castidad te ayuda demasiado en el día a día, Ujú. porque, bueno, hay cosas que a veces a uno le van pasando a vos, y uno puede optar a esto, a no ingerir algo que a vos te hace mal también. Ok. Porque si tenés ese autocontrol, porque muchas veces uno dice, ok, el cuerpo me está pidiendo esto, pero realmente tu cuerpo no te está pidiendo una bolsa de golosinas, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, tu cuerpo te va a pedir ya sea verduras, o sea fruta o proteína, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata algo que es como más placentero, como las golosinas o los chocolates, etcétera, etcétera, creo que desde algo que es muy pequeño, uno puede empezar a trabajar en esa parte de la castidad. ¿Cómo domino yo esa parte de mí? Decirle no a algo que me causa placer. Porque como vos decías, no solo estamos hablando del acto sexogenital, sino estamos hablando de diferentes factores que al final, si yo aprendo a dominar estos factores tan pequeños que es en mi día a día, si hoy digo, ok, no voy a reflexionarme unas golosinas, mejor voy a comprar una fruta. O mejor, hoy no reflexiono nada, vos empiezo como a trabajar en esa parte de la castidad, como que tocando el punto que vos estabas hablando.
Va, y creo yo que, por ejemplo, digamos, es importante entenderlo incluso a nivel biológico, es muy necesario porque, digamos, si te das cuenta, digamos, al final la dopamina lo que hace es mantener tu mente de una forma activa, de tal punto en donde está demasiado estimulada, Ujú. en donde encuentra demasiado placer, y al final lo que sucede es que después de eso se tiene que regular nuevamente el cuerpo. Entonces el cuerpo lo que va a intentar hacer es bajar esa dopamina. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Esa es la pregunta que muchas veces no nos hacemos. Y es prácticamente haciéndote sentir triste. Ya, digamos, O porque, cansado. o cansado, es ese efecto, o cansancio o tristeza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo prácticamente comienzo a autodominarme, es decir, cuando yo realmente entiendo cómo funciona la castidad, lo que sucede conmigo es que yo comienzo a regular otra vez mi cuerpo. Ya, entonces, ¿qué sucede? Como yo no me quiero sentir triste, entonces acepto relaciones sexuales no importando con quién. Como yo me siento triste, entonces acepto mejor comer golosinas o chocolates. Como yo me siento triste, entonces prefiero buscar, ¿qué te digo yo? Pornografía, que probablemente voy a tener que censurar esa palabra. Eh, pues no sé por qué YouTube la censura. El asunto está en que cada vez que entonces yo me siento triste, tengo otra vez que balancear esa cantidad de dopamina que prácticamente recibo por el placer. Por eso es de que tenemos que entenderlo como de forma integral, porque prácticamente cuando yo regulo mi comida, prácticamente yo otra vez comienzo a dominarme, entonces ya no está esta sobreestimulación que me genera la comida rápida, ¿sabes? Va. Cuando yo digo prácticamente que no, por ejemplo, a bebidas alcohólicas, prácticamente estoy diciendo voy a afrontar el estrés que estoy viviendo todos los días, ¿sabes? Ya, de una forma más sana, porque al final el que toma demasiado, no me dejará mentir, el otro día probablemente te vas a sentir mal, no te sentís al 100 y lo que menos querés es hablar con personas. También perdés esa capacidad afectiva de relacionarte con las personas. Entonces, entender esto, digamos, también nos puede ayudar a darnos cuenta de que por eso es de que también caemos en dependencias emocionales. Porque las dependencias emocionales prácticamente funcionan de dopamina a no dopamina. ¿Sabes? Digamos, te doy tanta dopamina y después, ¡pum!, te la corto. ¿Qué te digo yo? Cuestiones de narcisismo, por ejemplo, si alguno ha estado con una persona narcisista, sabe que así funciona. Si alguien está con una persona muy egoísta, se dará cuenta que también funciona de la misma forma. Digamos, alguien que ha estado, por ejemplo, con el famoso término de love bombing, de que prácticamente como que si fuera un sueño el amor y de repente, ¡pum!, te lo cortan. También, digamos, prácticamente es el mismo sistema, es decir, dopamina, pum, te la corto, dopamina, pum, te la corto. Va. ¿Qué sucede? Si nosotros seguimos con esa dependencia a la comida chatarra, a no hacer ejercicio, a bebidas alcohólicas o algún vicio, lo que sea, prácticamente nosotros perdemos el dominio de nosotros. Por eso es de que cuando una persona tiene un vicio también, prácticamente se les considera unas personas con algún tipo de enfermedad, porque ya no te dominas a ti mismo, No, ¿va? ya no se logran controlar a sí mismos. Dejan que su propia, bueno, tu propia mente te termina controlando a puntos donde ya es bastante complicado el dejar algunas cosas. Y creo que, pues, en alguna ocasión hemos visto a personas así, ¿verdad? De que al final su mente es más que ellos y terminan haciendo cosas que al final los termina dañando a ellos. Y es algo que es muy triste, hasta cierto punto es muy triste. Ok. Como decía Zeka, yo creo que hay personas que les gana su mente, ¿sabes? Demasiado. Y como ya existe esa dependencia, la dopamina, en cualquier caso, ya sea un vicio o lo que sea, em, creo yo que es necesario como entender de que al final también tiene que ver con hábitos. Sí. ¿A qué me refiero? A que todo vicio, toda dependencia se forma a través de hábitos. Es decir, una vez lo hice, me gustó, lo repetí, lo Lo vuelvo a repetí, lo hacer, lo vuelvo a repetí. hacer, lo vuelvo a hacer. Exactamente. En un Y, bucle y, infinito de... y sabes, como existe esta recompensa, es más fácil que tengas esa dependencia. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos cambiar esos hábitos por hábitos saludables? Es Oh, difícil, ¿no? es complicado. Bueno, yo te podría decir algún ejemplo, dijera, Ajá. de cuando empecé a cambiar mis hábitos alimenticios al dejar el gluten. Ajá. Empiezas en una etapa
ay, se me va siempre la palabra, pero eso es un poco complicado porque es algo que estabas haciendo todos los días Ujú, y cuando empecé a hacer esos cambios, ujú. siempre había una recaída de comer algo que al final no le hace bien a mi cuerpo Ok, y siempre había esas recaídas y había días en donde me daba mucha ansiedad y me ponía muy neurótico, muy ok, ansioso de quiero esto, no lo necesito, pero lo quiero. ok, Entonces, si entra uno en ese estado, en donde tu mente te empieza a jugar de decir, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y lo tengo ahí enfrente, al final terminó uno cayendo. ok. Pero, a lo que vos decías, al final era un hábito que yo tenía en mi vida, y Ujú. cuando yo lo empiezo a sacar, a sacar, a sacar, empieza a ser un poco complicado. Ujú. Ok, va, pero digamos, lo que a ti te pasa es lo que le pasa a cualquier adicto. Sí, a Y cualquier no persona, estamos hablando de... de alcohol, ni... Ajá, digamos, pero eso es lo que la gente no entiende, ¿sabes? Digamos, la gente piensa que como cambiaste, por ejemplo, tus hábitos alimenticios, entonces vos estás loco, friqueado y obsesionado por tu cuerpo, ¿sabes? Digamos, y muchas veces ni siquiera es eso, va, ¿sabes? Digamos, son las personas hablando cosas porque no quieren hacer cambios ellos en su vida, ¿sabes? Digamos, es como, te tengo que atacar de alguna forma porque me es chocante el ver cómo a ti te está funcionando algo y a veces es inconsciente, ¿sabes? Entonces, sí es importante entender que cuando nosotros hablamos de sexualidad y de castidad, debemos de entenderlo desde un plano más profundo y no reduccionista, ¿sabes? Porque desde la falta de dominio en tu alimentación, desde la falta de dominio en algún, ¿qué te digo yo?, de un mal hábito como tal, una dependencia emocional o qué te digo yo, la hipersexualidad que hay en redes sociales, digamos, desde ese punto nosotros nos podemos dar cuenta del poco autodominio que tenemos como personas. El problema es cuando nosotros comenzamos a perder la capacidad de toma de decisiones. Por eso es de que se dice de que realmente no es que seamos tan libres, porque no tomamos las decisiones realmente, ¿sabes? Digamos, ¿qué te digo yo? Si a una persona le cuesta decir que no a la comida, que en teoría debería de ser más fácil, ¿sabes? En teoría, ¿qué va a pasar cuando nosotros hablamos de relaciones sexuales? No, es que estás loco porque eso es algo muy humano, ¿sabes? No estoy diciendo que no lo sea, ya, ¿sabes? El problema es que tu propia humanidad te está controlando a tal punto de que en vez de que seas un ser humano, sos una bestia. Que me entiendan, digamos, prácticamente la única razón del por qué nosotros como seres humanos somos una especie, por decirlo así, animal, por encima de las otras especies animales es que nosotros tenemos razonamiento, digamos, nosotros tenemos conciencia. Eso prácticamente lo que hace es que nosotros seamos capaces, entre comillas, de razonar qué decisiones tomamos y qué no. Y lo siento, pero yo en lo personal he encontrado en muchas personas con muchas excusas o diciéndome que no se puede decir que no porque la naturaleza humana, ¿sabes? Y siempre van a la naturaleza humana. Me he dado cuenta que tiene que ver porque sus hábitos son muy de dependencia. Es decir, o son adictos al alcohol, o son adictos al cigarro, o son adictos a tener relaciones sexuales, o son adictos a malos hábitos alimenticios, ¿sabes? O son adictos a la masturbación o algo por el estilo, y prácticamente por eso siempre adjudican este argumento de es que es naturaleza humana. Va. No conozco un ser que por no tener relaciones sexuales se muera. No sé si me Sí, cachas, sí, digamos, sí. Sí, el, no tiene sentido. no tiene sentido, digamos, reducirla a una necesidad básica cuando no lo es. Digamos, es un deseo. Ajá, digamos, Ujú. que al final también, digamos, claro, tiene una razón natural del hombre, que prácticamente es tanto reproducirse, puede ser tener un legado, puede ser un montón de cosas, o de este deseo irracional de inmortalidad, porque voy a tener un hijo y ese hijo pues Va a prácticamente lleva tener mi su hijo, sangre, ¿sabes? sí. Pero más allá de eso, prácticamente es un deseo adquirido. Es decir, digamos, no te vas a morir por no tener relaciones. No hay manera, digamos, no hay forma.
Incluso estadísticamente hablando, los invito a ver estudios sobre eso y se van a dar cuenta de que no tiene ninguna repercusión, va. Digamos, realmente una repercusión real no tiene, ¿ya? Y ahí es donde yo me quiero meter a la tercera parte, tal vez, donde no nos vamos a escatimar, creo yo, no nos vamos a negar el mencionarlo, pero igual se lo repetimos, tercera parte, no sale en ningún lado, porque como se darán cuenta, Dios va, soy una persona cristiana católica, no puedo evitarlo ser, y por eso es de que nosotros queremos hablar sobre este tema realmente, digamos, porque la razón del por qué hablamos de la castidad es porque tiene un factor teológico de dignidad humana, y eso es de por sí, ¿sabes? No, y sí, creo que, y bueno, hacemos esto no por darle un sermón a la gente o etcétera, etcétera, porque pues muchas personas podrían pensar esto, ah, no, es que nos está diciendo esto, tal vez ellos son muy conservadores, que no sé qué, que no sé cuánto, porque puede pasar, incluso yo lo podría haber pensado en algún momento de mi vida, pero al final pues compartimos esto pues para que las personas pues tengan una brecha más amplia de cómo pueden ustedes llevar su vida de una mejor manera. Creo que pues la iglesia me ha cambiado demasiado la vida, no solo espiritualmente, sino lo que comentaba de los cambios alimenticios, etcétera, etcétera. Y que al final tu mente te lo agradece, tu espíritu te lo agradece porque vas mejorando, vas aprendiendo muchas cosas y aprendes a tener más cercanía con las personas. Ok, sí, mira, digamos, por ejemplo, yo, digamos, si yo hablo completamente de este factor como teológico de castidad, tiene que ver con que el principio realmente del cristiano es amar, ¿sabes? Digamos, por eso es de que Cristo te dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Va, el criterio está así, el amor prácticamente, ya lo habíamos hablado, es reconocer al otro, va, querer lo mejor para el otro y entregarme al otro. Cuando nosotros hablamos de este factor teológico de entregarse, prácticamente nosotros hablamos de sexualidad. Y mucha gente no lo entiende así. ¿Por qué? Porque cuando me refiero a entregarme, se refiere a cómo yo te ayudo. Desde quién soy, como yo te ayudo. Entonces es como, bueno, tal vez Yanka necesita un abrazo, ¿sabes? Y es hombre, ¿y cuál es el clavo? Claro. Necesito un abrazo, Cinco ¿sabes? abrazos. Sí, ¿sabes? Ya, digamos, el entender de castidad es darte cuenta que ya no hay problema con que yo te diga, Giancarlo, te amo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entendí que el te amo no tiene que ver relacionadamente a tener relaciones sexuales con alguien o tener como esta tercera intención de algo más, ¿sabes? Más intimidad. Ajá, digamos, incluso el criterio de intimidad es complejo, ¿sabes? Porque intimidad ni Bueno, eso siquiera sí. es tener Eso relaciones sí. sexuales realmente, vamos. Entonces, a mí en lo personal, el darme una vuelta y el estar leyendo sobre esto hizo que yo me diera cuenta que yo tengo que comer mejor, aunque a veces fallo, muchas veces fallo más bien, comer mejor, hacer ejercicio, ir a terapia, ir con un sacerdote, confesarme, que te digo, Eucaristía todos los días, yo voy a misa todos los días porque eso me ayuda a tener dominio sobre mí, ¿sabes? Yo no, pero él sí va todos los días. Pero tener este dominio propio me ha dado cuenta o me ha ayudado a ser más consciente de tomar mejores decisiones, a venir y decir, uff, tal vez este viernes no voy a ir a la fiesta, ¿sabes? Porque siento que no estoy no soy tan capaz de darme cuenta de que puedo dominarme. Entonces, prefiero evitarme esto porque involucra que puedo llegar a tener relaciones sexuales con alguien con que probablemente no es adecuado y que al final termino teniendo un hijo que tal vez no tengo tan planificado, ¿sabes? Y que aunque yo quiera tener hijos y voy a ser feliz por tener un hijo, ¿sabes? No lo tenía planeado. Y eso involucra cambio de planes completamente en cuestiones de todo tipo. Si lo miramos así de puramente frío, ¿sabes? Pero también a mí me ha servido para venir y decir, ok, Gerson, tal vez la persona no te gusta tanto como pensás. Digamos, tal vez no estás tan enamorado como crees, ¿sabes? Sí, y solamente como hay placer de por medio, pensás que sí. ¿Ya? Y es como, ok, tal vez aquí tengo que poner un alto y no tengo que tener esta dependencia. Ujú. Es como ¿Ya? ponerte un stop en decisiones que vos sabes que puede pasar algo totalmente Que no querés, fuera ajá, que de... no querés que pase, sencillamente. Va. Y No, sabes, incluso te da una mejor claridad, incluso que a veces
vos vas manejando y todo también, te da la claridad bueno, no le voy a responder a esta persona. Sí, te autodominio en todo. Porque a veces pues pasa, se te atraviesa alguien y vos estás como, ok, no debo decirle lo que estoy pensando a esta persona. Claro, Mejor. va, va, deja, eso nos pasó a nosotros, nos chocaron un día Sí, en el cierto. carro y creo yo que el tener un proceso de castidad más activo nos ayuda a venir y decir, ok, Ok. tranquilo, no es necesario discutir, ¿va? Y A creo que nos dio mejor. un panorama de resolverlo de mejor manera, ¿sabes? Tal vez Sí. Ah, pudimos resolver la otra, pero fue como, no, es que no es la forma. no es la No es forma, la ¿sabes? forma. Y eso funciona Sí, en cualquier en cosa. En todo, digamos, cualquier cosa. En en tu toma de decisiones. trabajo, en tu vida, con tu familia. La gente no cree, pero mientras más casto seas, más te concentras en el trabajo y en el estudio. Parece mentira, pero es así. Ya, digamos, yo lo puedo decir porque dentro de la universidad, mis últimos 2 años y medio no tuve pareja, ¿sabes? Y prácticamente estuve muy concentrado en mis estudios, demasiado. Digamos, no me ponía a pensar en qué van a pensar los de nada, digamos, yo estaba enfocado en estudiar, 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 estudiar. Y si a mí me preguntasen, pues al final tuvo sus efectos porque también tengo un buen trabajo, ¿sabes? Digamos, creo yo que desestimar la castidad como una herramienta en beneficio propio, ¿sabes? En primera instancia, eh, es, digamos, la gente que tira a la borda el tema de la castidad porque lo ve como un tabú de decir no solamente a las relaciones sexuales, es alguien que se está perdiendo de lo que realmente es la castidad, que es reconocerte a ti completamente con tu dominio, hasta dónde podés llegar y dar como también la mejor versión que tenés hacia los demás. Ya, digamos, al final cuando mezclas esta dopamina, y te acostumbras a esta dopamina, prácticamente te desconcentras, actúas mal, respondes mal, quieres adquirir la dopamina como sea. Y es difícil, digamos, la castidad no es como, ay, No es ya como soy que, ah, ya casto. mañana ya Sí, no todo funciona fresh. así, No, ¿sabes? Digamos, es un proceso muy, muy es un largo. proceso. Es un Creo, proceso de todos los días. es de Un todos los proceso de días. todos Ya, los días. es venir y decir, hoy no. Hoy no, Ajá, literal. hoy no. Digamos, hoy no, hoy me desperté y hoy no. ¿Sabes? Digamos, ni siquiera es como mañana, pasado. No, hoy no. Sí, es como hoy apago mi teléfono y me voy a dormir y no pierdo el tiempo de No estar en pierdo el el tiempo. teléfono. Y pues, también en eso también aplica, porque muchas veces por lo de las redes sociales, la gente no duerme lo que tiene que dormir. ¿Dormir? Va. No dormir implica tomar peores decisiones, porque no Exactamente. dormir significa no estar concentrado. Ujú. No estar concentrado significa que mi cuerpo me va a pedir prácticamente necesidades básicas. Eso quiere decir que como no dormí lo suficiente tengo que tomar café, como no dormí lo suficiente tengo que comer tal cosa, ¿verdad? Todo esto al final hace que yo, cuando ya tengo mis necesidades básicas prácticamente solucionadas, pase al siguiente nivel de deseos. ¿Sabes? Y estos deseos es necesito relaciones sexuales porque sin ellas no puedo vivir, entre comillas, eh, y por lo tanto todo se vuelve una cadenita. ¿Sabes? Digamos, el no dormir es fatal. Digamos, yo soy una persona que no duermo muy bien, pero ya es un factor biológico, ¿sabes? De insomnio. Pero cuando yo puedo dormir, duermo las horas que tengo que Como dormir. un bebé duerme. Sí, digamos, porque es que son necesarias, ¿sabes? No, Al sí, final son total. son hábitos. Y creo yo que aquí vamos a pasar a las tres frases. Si quieres, vamos una a una igual, como siempre. Ya para terminar el capítulo, para tampoco alargarnos tanto. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Desear el amor no es debilidad. La debilidad consiste en conformarse con algo menos que el amor. Esto lo dice Cristalina Ebert, es una catequista prematrimonial, tengo entendido, y también tiene pláticas sobre teología del cuerpo. Me parece una frase excepcional, porque la gente piensa que cuando uno le dice a las relaciones sexuales no, por la castidad, porque hay gente que lo dice sin entender todo el contexto real, y también está mal, porque lo están haciendo solo por aparentar o socialmente Encajar con las encajar, ¿sabes? personas. Ajá, en qué va a decir la gente si las tuve, ¿sabes? Que también es una idea errónea. Em, Esta frase me gusta porque prácticamente es reconocer que nosotros no nos podemos conformar con menos que el amor, ¿sabes? Digamos, tú sos digno de amar, ¿por qué te conformas con menos? ¿Ya? Cada vez que tú tienes relaciones sexuales sin sentido,
¿sabes? Y a eso me refiero a que solamente, puramente por el placer, prácticamente le estás diciendo que no al amor. Y es por eso que después terminas muy dañado, muy mal y te sentís triste, te sentís vacío. Por eso le llaman el post-mortem, que es un concepto que tienen los franceses, que es cuando tú prácticamente estás en una relación, pasas del clímax y hay un vacío, un silencio que es abrumador, ¿sabes? Digamos, para las personas que han tenido relaciones sexuales no me dejarán mentir que hay un momento abrumador después de ello, que cuando tú lo haces con una persona, independientemente tengas una relación o no, formal o no, eh, si lo haces en un momento inadecuado, te sentís raro. Es Ujú. un silencio raro. Un Es silencio muy abrumador vacío ahí. donde como ya pasó el momento, ¿qué hago después? Así que ahora que, ¿Sabes? ahora que Por corresponde, eso dijera. algunos dicen que la intimidad comienza después del acto. Sí. Ujú. Ok, pasamos a la siguiente. Con la siguiente. El hábito, si no se resiste, al poco tiempo se vuelve una necesidad. San Agustín. Y bueno, creo que es algo que venimos hablando desde que inició este episodio. Que al final, pues, los hábitos, si no los sabemos nosotros controlar, al final se terminan volviendo una necesidad, como lo que yo les comentaba, de que dejé ciertas cosas y que algo que era un hábito desde que yo era pequeño, se me volvió una necesidad, algo que realmente mi cuerpo no necesitaba, pero yo ya lo miraba como una necesidad. Y no solo pasa con este tipo de cosas, sino con el teléfono, el no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero esta frase de San Agustín es muy interesante y esta frase pues hizo que armáramos toda esta parte del tema que acaba de pasar. Y si en algún momento tienen tiempo, pueden investigar sobre San Agustín. Si ustedes dicen, ay, no, pero es que es un santo, no sé qué, omitan la parte de santo, búsquenlo como Agustín de Hipona y lean su vida. Su vida es impresionante. La verdad es muy impresionante. Y ojo, la frase viene de alguien que tenía malos hábitos, Demasiado. que no era casto para nada, pero después se volvió casto, ¿va? Sí, y que le decía a Cristo que le quitara su mal, pero hasta mañana. Era Ajá, como, sí. quítamelo, pero hasta mañana. Ajá, era No como, lo, no no me quiero. hagas casto hoy. Ajá, sino hasta mañana. Sí, Y no está así bien. estuvo, y es una frase muy, muy interesante. Sí. Bueno, vamos con la última, que es la castidad no es una cruz, sino una ala. No es una carga, sino una fuerza. San José María Escriba. Ojo, entender la castidad no como un castigo, sino como una herramienta, ¿sabes? Digamos, es decir, hoy digo no porque mañana necesito decir un sí real. Ya, digamos, hoy digo no porque yo necesito mañana dar lo mejor de mí. Hoy digo no porque hoy necesito demostrarle a las personas que tengo a la par que los amo. De forma real, ¿sabes? Digamos, yo en anécdota personal, yo puedo decir que cuando realmente no me tomé en serio este tema, yo llegué a un punto en donde me costaba mucho incluso abrazar a las personas. Digamos, porque el acto para mí era muy vinculativo, ¿sabes? Entonces yo era como, no, hombre, no te voy a abrazar porque es muy íntimo para mí, ¿sabes? Es bien loco. Pero cuando comencé a trabajar esto de la castidad, entendí que un abrazo es un abrazo, ¿ves? Que decir te amo es te amo. Ujú. Y muchas veces lo necesitamos. Sí, y a veces decirle a una persona, mira, te miras bien, no quiere decir que esté pensando otra cosa, solo Claro. te estoy diciendo que te miras bien, ¿ya? Incluso cambian los halagos que les das a las personas. Es impresionante. Pero yo sí les puedo decir, y creo que es una invitación a todos, de que puedan aplicarlo en su vida. Yo sé que es difícil de todos los días. Hay días donde uno cae, uno es ser humano, pero mientras más uno lo va trabajando, uno va teniendo más dominio de sí mismo. Y es impresionante cómo tomas mejores decisiones, cómo terminas siendo más puntual, cómo es que divagas menos, por qué tenés pensamientos menos intrusivos, diría. Yo veo un TikTok que es bien chistoso sobre eso. Eh, pero creo yo que es una invitación a que sean castos, a que entiendan la sexualidad desde un plano más profundo y no tan reduccionista como el acto mismo. Invitarlos, ¿verdad? Que no se dejen ganar por el placer y creo que eso sería... No, y sí, y que si en algún momento pues caen, porque eso va a pasar. Uno siempre cae, a uno también le pasa, a uno cae. No quedarse ahí, sino continuar, seguir intentándolo, seguir esforzándose y no lo tomen como algo malo, sino tómenlo como decía Gerson, una herramienta
que les va a ayudar demasiado en su vida y que creo que a nosotros ayudó, nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando pues el resto de nuestra vida. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal ahí para que sigan viendo temas como estos. Como les digo, esto es para pues, ayudarlos. Al final el amor se comparte con todas las personas y si nosotros tenemos herramientas y nosotros tenemos vivencias, pues las compartimos con las personas para que hagan un cambio en su vida y al final pues todo esto pues se lo puedes entregar a Dios. No sé si tienes algo más que decir antes de despedirnos. Estamos, solamente. Ok, síganos. Y chao.